Jorge habla ahí de este tipo, de esos papelitos que nosotros hoy día usamos. De los que se pegan. Post-it. Entonces los óstracos dan cuenta que son los post-it de la antigüedad. Entonces, realmente el contenido son anotaciones muy breves, no son tratados como se hacían en los papiros, pero la ventaja que tenían era que eran bastante, digamos, baratos, ¿no? De bajo costo, por lo tanto estaban al alcance de muchísimas personas. Y lo interesante es que además hoy en día contamos con óstracas de toda la historia egipcia, ¿no? Entonces también tenemos como de diferentes periodos, lo que puede ser bastante útil para ir viendo algunos desarrollos. Sobre todo, a mí me pareció bastante interesante que a diferencia de generalmente las fuentes que nosotros usamos, que son como oficiales y desde arriba, los óstracas son fuentes desde abajo, desde la gente común, ¿sí? Desde la cotidianidad de la vida, ¿sí? Se usaban para muchísimas cosas, como asuntos administrativos. Por ejemplo, por allí se reseña algunos trocitos que iban, por ejemplo, anotando cuánto se avanzaba en la profundidad de un pozo de agua que se quería hacer en un poblado, ¿no? Entonces ahí se decían, se avanzaron 7 metros, ¿no? Después se anotaba otro año, se avanzaron 3 metros. Entonces, como ven, son anotaciones que no tenían un objetivo de perdurar en la vida y sin embargo constituyen una gran fuente para estudiar la antigüedad. Además de los asuntos administrativos, a mí me gustó mucho uno que hablaba de que se usaban como sátiras políticas, porque pensé yo siempre que los egipcios eran tan solemnes con el faraón, pero precisamente los óstracas lo que nos muestran es que la gente común se hacía sátiras y caricaturas políticas de pues figuras tan solemnes como era el faraón, ¿no? Y contenían bastante humor. También hay otras que tratan asuntos legales, jurídicos, pero lo que nos interesa, y es lo que el profesor Ordóñez viene a presentar, son aquellos que tienen asuntos médicos, ¿no? En asuntos médicos, pues la temática también es variada. Podemos encontrar óstracas que especifican, por ejemplo, alguna parte del cuerpo, o los ingredientes de una receta, o un conjuro o un encantamiento, ¿no? Que tenía que ver con la sanación, diríamos hoy en día la sanación más que la curación. Lamentablemente, ¿no? Porque pues no eran tan valiosos en su época. Muchos de estos óstracas tienen algunos estados de conservación, bueno, aunque es variable, algunos sí están como, le faltan algunos pedacitos, ¿no? Entonces tampoco está tan íntegra la información, ¿no? También, por ejemplo, hay algunos trozos que hablaban del oráculo, de los matrimonios, las transacciones económicas, etc. La selección que nos presenta el doctor Ordóñez son fragmentos redactados por un grupo de artesanos o por los artesanos de un poblado que se llama Deir el Medina, y sobre todo tratan cuestiones médicas y que abordan un extensísimo periodo que va como 2 milenios, me parece, ¿no? Que va desde el siglo XV antes de Cristo al primero después de Cristo, ¿no? Imagínense 2 milenios. Se puede hacer como una gran evolución, ¿no? Cultural desde abajo a partir de estas fuentes, ¿no? El conocimiento médico que tienen los óstracas, a diferencia de los papiros, donde sí hay algunos papiros con grandes tratados médicos, son pequeños textos
bueno, hay varios tipos, me imagino que los comentaristas ahí le hablarán un poquito más. Son varios técnicos con fórmulas mágicas. De allí que el profesor Ordóñez haga en su libro una pequeña introducción para que el lector comprenda un poco la otredad del pensamiento egipcio, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de la magia, ¿sí? Y la magia como un recurso importante en la terapéutica, ¿no? Además de, bueno, decirnos, ¿no? Que debemos proceder con una lectura cuidadosa, sobre todo porque estamos frente a una otredad, ¿sí? También el profesor nos va a brindar, a medida que avanzamos en cada uno de los óstracas, breves comentarios sobre el contenido de la selección que él hizo, ¿no? Ya sean sobre sus ingredientes, los jeroglíficos. Por cierto, los óstracas, como ya ven que abarca toda la historia que es egipcia, están escritos como en diferentes también lenguas, ¿no? Entonces encontramos unos que tienen jeroglíficos, otros que están en un griego antiguo, otros que están en copto, ¿no? También es variado, ¿sí? Lo que es interesante, porque justamente, ¿no? El hecho de que provengan de la cotidianidad y sea un uso generalizado en todo el reino, nos permite ver también las variaciones locales. Ya sea, por ejemplo, desde el punto médico, de los ingredientes, de las prácticas, incluso de los dioses, ¿no? Entonces, es bastante interesante ir comparando los óstracas, no solo a través del tiempo, sino en las diferentes regiones, ¿no? Entonces, perdón, la traducción está acompañada por anotaciones sobre las creencias, la ritualidad y la filosofía de los antiguos egipcios. Bueno, para terminar mi brevísima presentación, me voy a permitir presentar, valga la redundancia, a quienes van a comentar el texto de manera más extensa y profunda. Primero que nada les agradezco por compartir la mesa, también le agradezco al doctor Ordóñez por invitarme y bueno, voy a presentar a mi izquierda al filósofo Omar Alberto Reyes, quien es profesor de latín en el Departamento de Humanidades de la UACJ. Y es miembro también del Observatorio Filosófico del Norte. Así que también me imagino que comparte, ¿no? Este interés por la antigüedad con acá el doctor. Por decirlo como un eufemismo. Claro, esas sustancias. Claro. Por esta otra parte tenemos al licenciado en historia, bueno, al historiador Ricardo Álvarez Chávez, cuyos intereses versan sobre el pensamiento religioso y eclesiástico durante la Edad Media y que se han materializado en varias ponencias y artículos. También ha desempeñado labores junto al doctor Ordóñez de asistente de investigación en sus proyectos filosóficos, ¿no? Y bueno, finalmente no creo que requiera mucha presentación, el doctor Ordóñez, que es catedrático de la UACJ, tiene numerosos libros sobre pensamiento egipcio y medicina. Me parece que hipocrática, pero veo que ahora también más atrás. Y bueno, les agradezco su atención y bueno, le voy a ceder la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Traigo algunas ideas aquí escritas para que luego no se me vayan porque suelo ser de... Como filósofo. Sí, nos vamos a otro lado. Con este libro nos situamos en la cultura de los dioses con forma animal, de las pirámides que siempre hablan con el sol, de su rica literatura y madre de muchas filosofías, de su río que inspira a adentrarse en la realidad, indagando en la oscuridad y levantando palabras al aire,
para que lleguen a los dioses. Es un libro que aborda a la antigüedad desde la óptica que quiere comprender lo que ahí realmente sucedió. Acción difícil en un oficio que siempre quiere trasplantar sus propias ideas a la antigüedad, justificando sus gustos, afines y pareceres. ¿Cómo se hace esto? Pienso que siendo honesto, teniendo muy claro en dónde se está trabajando y con cuáles materiales, acudiendo a aquellas fuentes que tienen un principio semejante. Quienes son lectores de Jorge Ordóñez se han dado cuenta que es el principio fundamental, ¿verdad? La claridad en el pensamiento, la claridad en la exposición, la claridad en el lenguaje y ¿cómo decirlo?, el compartir todas las fuentes necesarias para el objeto de estudio, lo cual siempre se agradece. Además, eso sazonado, siempre se lo he comentado a él en otra ocasión, con esa prosa que lo caracteriza, ¿verdad? Filosófica, en momentos beligerante, crítica, irónica de repente, pero sin perder la seriedad del asunto. El libro proporciona los textos originales en lenguas egipcias con referencias en griego antiguo, alemán e inglés. Si ustedes son amantes de los idiomas, pues van a encontrar aquí un material de estudio y de repaso muy bonito, muy agradable. El traductor hace una compilación de Óstraca que nos permite observar con otros ojos a nuestro querido Egipto. Y digo con otros ojos porque, como decía ahorita nuestra presentadora, solemos idealizar a las culturas antiguas y pensamos que Egipto es inamovible y que, como lo dije al principio, es como si fuera una enorme esfinge, una enorme estatua a la cual hay que rendirle constantemente pleitesía. Entonces, al acercarnos a estos materiales, descubrimos la riqueza de la cotidianidad, ¿verdad? La riqueza de unas personas muy concretas en búsqueda de algo muy concreto. Y esta es una de sus grandes aportaciones, ¿sí? El traductor nos da la bibliografía y bases pertinentes para seguir en una investigación propia y profundizar en todos los aspectos que se tratan. Estos Óstraca, materia de estudio de este libro, valga la redundancia, muestran pasajes y momentos de unas personas concretas buscando sentido, curación o simplemente anotando la realidad cotidiana. En algunos casos hay muestras de una total indeterminación. La información es poca o nula y es el lector el que debe llenar lo faltante. Y si ese lector tiene una mente literaria, como es uno de mis grandes defectos, ¿verdad?, encontrará en muchos Óstraca la posibilidad de un argumento literario. Me llama la atención la disposición del ser humano de rayar todo lo que encuentra a su paso: templos, vendas, piedras, cerámica, madera, animales, su propio cuerpo, no sé, órganos tal vez, hasta el ciberespacio, ¿verdad?, está rayado completamente. El mundo entero es una hoja en blanco. No contento con todo lo que hay, el ser humano llena el espacio disponible. Las fuerzas del mal siempre están presentes y varios de estos Óstraca nos lo muestran. Hay que exorcizar la enfermedad. ¿Por qué es causada? ¿Por quién? Estos fragmentos nos muestran el otro Egipto, como lo llama el traductor. O sea, ¿por qué? ya que hablan en la lengua popular de los problemas que personas concretas están experimentando. El libro está impregnado de magia como medio para regresar al momento primario, al estado adecuado. ¿Qué motiva al ser humano a indagar en los elementos? Sus enfermedades, en este caso. La enfermedad parece el estado natural del humano, pero se resiste y busca, investiga, experimenta, se quiere curar, pero vive enfermo.
La magia lo conecta y le da vida. En nuestro tiempo es fácil, así muy entrecomillado, el subrayado, saber de qué estamos enfermos. Basta con tener una lista de los síntomas y acercarnos a la computadora y nuestra seguridad en la respuesta se verá gratificada por la certeza. ¿Sí? Digo, eso así muy con muchas notas a pie de página y mucho que comentar. Los remedios llegan, la enfermedad nos pone a trabajar, curiosamente. Y de aquí toda la letanía de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Sí? ¿Y qué es la salud? El completo bienestar físico, económico, social y físico. Claro. Creemos que estamos bien, pero luego el cuerpo actúa de manera diferente y nos lleva a emprender la búsqueda de la curación, el camino hacia la inmortalidad, a buscar el elixir, el brebaje, el milagro, el amuleto perfecto. Así sea donde esté, donde se encuentre, rayado en cualquier piedrecilla, en cualquier pedazo de madera, en cualquier lugar, vamos en peregrinaje. La naturaleza y el ritmo propio del cuerpo brindan lo necesario para estar bien, pero es necesario concentrar la energía en la petición. ¿Cómo pedimos? Mediante las palabras cargadas con esa especial voluntad que asegura la obtención. Las plantas, por ejemplo, son buenas comunicadoras de los poderes curativos. Las palabras mismas, dichas con amor y amabilidad, con convencimiento, también. Y por supuesto la música, que no dudo que varios de estos óstraca fueran leídos rítmicamente, ¿sí? Al son del trabajo manual, al son de una tarde o mañana soleada, etc. Esos óstracas serán ahora leídos en un libro electrónico. Curioso. Antítesis de la materia, de lo tangible, de lo real. Soporte curioso, siempre disponible, siempre y cuando se esté al corriente de los pagos de internet. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Ahora le vamos a dar la palabra al historiador Ricardo Álvarez. Antes de comenzar, quiero excusarme con la audiencia por ser desconocedor del tema de la medicina, para empezar, y del Antiguo Egipto. Agradezco al doctor Ordóñez haberme permitido participar como comentarista de este texto tan rico en algo que no pasó desapercibido, pero no está en el título. Este alude inmediatamente a la medicina, a la curación. No obstante, mis ojos, venidos de los estudios de religión, han notado lo nutritivo que resulta este libro para el conocimiento de las creencias, la religión y la cultura mística. Que la medicina y la mística sean cosas distintas no quiere decir que sean opuestas o que no tengan ninguna relación posible. ¿Qué hay más místico que la acción de curar? La sanación de otro ser humano implica más de nuestra parte que solo saber diagnosticar y recetar medicamentos. También conlleva, o deseamos que conlleve, la intervención divina en favor del enfermo. En esto la medicina no ha cambiado desde la antigüedad. Quiero detenerme aquí. Es una realidad que la medicina siempre, yo no dudo que desde la antigüedad haya sido así, tenga una parte, entre comillas, científica. Por supuesto que se sabía que no se le podía dar de comer a una viuda negra a un enfermo para que se curara. Sin embargo, también desde la antigüedad ha tenido una parte un poco esotérica. El médico hasta hoy en día, a veces el que es creyente, va a la capilla antes de entrar al quirófano. Es cierto que hoy creemos que nuestra medicina es superior por ser científica, pero valdrá preguntarnos si nuestra medicina tan avanzada y científica hoy supera la tan retrasada de la India, donde se tienen que enfrentar a enfermedades bastante extrañas por su propio estilo de vida. El doctor Ordóñez ha señalado que no podemos aproximarnos a la medicina egipcia
con prejuicios del siglo XXI. Y es cierto que cuando pensamos en Egipto, inmediatamente nos viene a la cabeza una civilización más avanzada que las otras. Pero esta idea idílica de Egipto se limita a los papiros de la alta sociedad que ilustran una medicina razonada. Fijémonos en los motivos por los cuales llamamos a los egipcios avanzados. Son sobre todo dos: por la construcción de sus templos, esas construcciones monumentales como las pirámides de Giza, los templos de Luxor y de Karnak, el Valle de los Reyes, y también por esa medicina tan desarrollada, pero solo esta medicina de la alta sociedad. Topamos con pared al ver que para los antiguos egipcios la magia y el mundo inmaterial tenían tanta relevancia como la ciencia y el mundo material. El doctor apunta que la relación medicina-magia era indisociable para los egipcios. Hubo algo que encontré bastante interesante en el prólogo, en el que se señala que los óstracas se utilizaban, entre muchas maneras, como anotaciones para recordar tratamientos. Yo encuentro que este menosprecio que usted mencionó de algunos egiptólogos a los óstracas puede venir también de un prejuicio que venía de la antigüedad misma. Los egiptólogos de, no sé si del siglo XIX o XX, calificaban esto como cultura baja, algo de la vida cotidiana. No era esto de la alta sociedad egipcia, como el papiro de Edwin Smith. Pero resulta que en la antigüedad misma ya existía un prejuicio, y resulta que los pueblos de este tiempo le daban un gran valor al ejercicio de la memoria, viendo como un acto de pereza tener que anotar cualquier acción para que no cayese en el olvido. Yo creo que ahí se encuentra otra riqueza y otro punto para valorar esta traducción de algo que considerarían en ese entonces como un acto de pereza mental. Por cierto, hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Agradezco muchísimo al doctor que haya dotado la introducción de un apartado sumamente profundo y pedagógico para definir el concepto de óstraco, plural óstraca, y que haya ido más allá de solo describirlo. También le agradezco la precisión en los usos múltiples de los óstraca. No nada más se utilizaban para anotar remedios de medicina y que tenían que ir a buscar ibuprofeno a la farmacia. Otro de los usos era precisamente del otro lado del Mediterráneo, en Grecia. Y esto se ilustra en el libro por medio de la anécdota de Sócrates. Sócrates fue víctima de las consecuencias de sus propios actos, pero conviene llamarlo víctima del ostracismo. A este sujeto, en palabras de personas de generación Z, a este sujeto lo funaron, lo funaron, lo quemaron públicamente, pusieron su nombre en un óstracon, perdón, no sé griego, disculpen, y lo pusieron en una vasija. Iban a votar para ver a quién juzgaban y pues le tocó a Sócrates. Les recuerdo, fue víctima de las consecuencias de sus propios actos, pero conviene, para propósitos de este libro, llamarlo una víctima del ostracismo. Bueno, pero nunca se consideró víctima, digo, pues haciendo lo que hice y... Mártir, de sus hormonas. Me detendré solo por un momento en algunos puntos de ciertos óstracas. Por ejemplo, en el óstracon del Louvre E3255, me parece que la base farmacológica se menciona, el uso del excremento para una curación. A mí me parece que esta base farmacológica puede, en algunos tratamientos, puede estar en una idea que ya se tenía en otras culturas de la antigüedad. Hay algunas modernas que todavía lo consideran. El excremento era visto como una expulsión de lo malo. Valdría aquí preguntarnos, ¿esta creencia no era la base que se busca para sustentar aplicar excremento a un enfermo? Es decir, que saque lo que le está haciendo mal. Asimismo, en el óstracon de Deir el Medina
1062, el doctor comenta que la antropología egipcia concebía al ser humano como una unidad indisoluble de su nombre, sombra, conciencia, vísceras, cuerpo físico y otros 3 conceptos que no me atrevo a pronunciar, están en egipcio. En tanto que unidad indisoluble, el médico y el mago eran también oficios inseparables. No existía un médico sin conocimientos de magia. Con respecto a esta antropología egipcia se menciona, por cierto, el tema del alma. Yo me quedo con algunas dudas. ¿Existía una idea del alma egipcia? ¿Qué, perdón, del alma? Del alma egipcia, una idea de los mismos egipcios sobre el alma. Yo desde mi ignorancia creo que si existía, no tenía nada que ver con lo que hoy concebimos con el alma, que viene del ánima latina, y probablemente tampoco tenía nada que ver con la neuma griega o lo que los judíos llamamos la nefesh. Sobre otro tema, quiero detenerme para subrayar un punto de bastante relevancia. Encontré el relato de la diosa Sekhmet, una diosa de cabeza de leona, como algo no solo ilustrativo, sino de conocimiento obligatorio para los estudiosos de la medicina en el Antiguo Egipto. Yo ignoraba este mito hasta hace poco, por lo que me tomaré el tiempo de resumirlo. Sekhmet era la hija de del dios Ra, ¿verdad? Su función era protegerlo, por ello que se le representase con una cabeza de leona. Los médicos, al tratar a un enfermo, recitaban conjuros apelando a esta diosa para que protegiera a su padre, haciendo una relación en la que Ra era el paciente y la enfermedad la amenaza. Es pues un mito que se debía mencionar sí o sí en este texto. Pasó otro ostracón, el de Deir el Medina 1242.